Y así es, tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Juan Antonio Ramírez, es nuestro urólogo de cabecera. Antes Buenos que días, nada, Alejandro. feliz año, muy buenos Igualmente, días. feliz año a todo mundo, sí. Mucha Continuamos con salud. mucha salud, exactamente, y mucha prevención y mucho saber cómo cuidar nuestra salud y este ciclo que ha tenido con nosotros de emergencias urológicas ha sido muy interesante porque hemos aprendido mucho y de repente es importante saber en qué momento hay que correr con el doctor y no dejar pasar, ¿no? Los segundos pueden ser vitales por lo Son que vitales. hemos estado viendo. Importante. Hoy vamos a hablar de priapismo. Sí, fíjate, Alejandro, vamos a hablar de una de las urgencias urológicas, afortunadamente no muy frecuente, pero que cada vez nos preocupa más a los urólogos porque, como platicaremos más adelante, tiene mucho que ver ahora con el uso y abuso de ciertos fármacos. Okay. El nombre de priapismo viene de una palabra griega que significa Priapo, que era un rey de la mitología griega, que era el rey de la seducción y el rey de la fertilidad. Y se le representa mitológicamente con un pene erecto. Priapismo, pues, es una patología en la cual hay una erección sostenida, generalmente dolorosa, sin estímulo sexual. Y aquí es donde viene la parte importante, es decir, no hay una mediación de un estímulo sexual, ya sea físico o psicológico, sino hay una erección. Simplemente sucede. Sucede, así es. Sucede y cada vez sucede más por diferentes causas. Ya es lo que le iba a preguntar, simplemente sucede y uno rápidamente piensa en estas pastillas de estímulo sexual y que siempre uno escucha después de tantas horas y persiste la erección, hay que ir de emergencia con el doctor. ¿Es en referencia a esto? Hay diferentes causas, ¿no? Hay las llamadas primarias que aún en este tiempo no sabemos por qué suceden. Hay investigaciones en las cuales no podemos llegar a una conclusión del por qué. Y hay las llamadas secundarias que, como su nombre lo dice, se derivan de alguna condición patológica. Ejemplo, enfermedades de la sangre. Un ejemplo son leucemias, mielomas, son enfermedades que pueden, anemias de células falciformes, que son enfermedades de los glóbulos rojos que pierden su forma y se pueden coagular dentro del genital masculino. Hay otras causas como traumatismos, hay causas como tumores y también el uso hoy y abuso de ciertos medicamentos que se utilizan para la erección y que obviamente los llevan a una erección más sostenida. Básicamente, el fenómeno de la erección... Es lo que le iba a preguntar, para entenderlo, para entenderlo, ¿no? Sin morbo, ¿qué sucede en el fisiológicamente? Fisiológicamente hay, uno de los componentes más importantes es el componente vascular, es decir, lo que representa la entrada de sangre y la salida de sangre. ¿Sí? En el fenómeno de la erección, obviamente hay una buena entrada de sangre y se colapsan, poca salida de sangre. Se colapsan las venas que hacen que fluya hacia el exterior. Bueno, pues el priapismo es una condición en la cual hay una mayor cantidad de sangre dentro del pene y hay imposibilidad para que salga de la misma manera, de tal suerte que la sangre puede mantenerse tanto tiempo que se puede coagular. Y ahí es donde está el problema, porque después de cierta cantidad de horas puede llegar a ser necrosis y perder el miembro, ¿no? Sí, de hecho, la condición, el tejido cavernoso, el tejido eréctil, el tejido dentro del pene es un tejido como si fuera un panal y tiene varios compartimentos, de tal suerte que si se llevan a coagular es difícil que después ya salga por sí solo. Claro. Y es donde debe intervenir precisamente el especialista ante una condición que es una verdadera emergencia, como lo acabas de decir tú, porque después de 2 horas de una erección sostenida, sin estímulo sexual, el paciente debe de acudir con un especialista, porque tenemos un tiempo de horas, como lo acabamos de decir, porque después de 4 horas en promedio un paciente debe de ser ya atendido, porque si no hay sangre, si la sangre se coagula, ya no hay oxígeno. Exacto. Y al no haber oxígeno, los tejidos sufren y da como consecuencia un fenómeno que se llama la isquemia y la necrosis, que es la muerte del tejido celular. Ahora, lo hemos estado viendo con con este ciclo de emergencias, están apareciendo los teléfonos en pantalla y ahí es donde tendríamos que comunicarnos si sucede algo así. Porque de repente no vamos a saber qué hacer, es importante identificarlo, es importante saber en qué momento es una emergencia, pero bueno, nos comunicamos al teléfono que aparece ahorita en pantalla para poder, después de 2 horas con un problema como esto, todavía se puede solucionar, o es el momento para solucionar. Después de 2 horas es el momento de decir, tengo que ir con el especialista porque algo está sucediendo, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? Bueno, hay distintas acciones. La primera de ellas, muchas de ellas, se da al paciente, darle ciertos medicamentos que permitan que
se abren ciertos canales para que pueda fluir la sangre, tenerlo obviamente bajo una muy estrecha vigilancia, y si pasan 2 horas y se llega entre estas 2 y 4 horas no se resuelve el problema, se hospitaliza. Y hospitalizarlo ya implica hacer procedimientos muchas veces de tipo quirúrgico, es decir, drenar la sangre que está dentro del genital masculino con diferentes formas de acceder al genital, pero todas ellas pues obviamente ya cuando ya es necesario, ¿no? Sí, ya implican todavía una serie de técnicas urológicas de hospital. ¿Qué tan común es? Afortunadamente no es tan común antes, es decir, antes era 1 en cada 200,000, hoy es 1 en cada 100,000 varones. Pero está siendo más común. Está siendo un ¿En poquito los medicamentos más común. estos pueden ser parte de Una parte de la explicación son los medicamentos. Hay también medicamentos inclusive antihipertensivos, medicamentos para la presión que pueden se han relacionado con este tipo de trastornos. Porque estamos hablando igual del flujo de sangre y todo también eso. Traumatismos pélvicos, una serie de factores hoy día que se están asociando, inclusive hay que decirlo también el uso de sustancias ilegales como la marihuana y la cocaína también están relacionados con este tipo de fenómeno. Priapismo, entonces el término hay que conocerlo y a partir de las 2 horas comunicarse. En este caso yo le recomiendo con el doctor Juan Antonio Ramírez, aparece el teléfono en su pantalla, para cualquier emergencia que hemos estado mencionando aquí en el programa. Y seguiremos con el ciclo de urgencias urológicas, hay muchos temas que tratar porque lo que se trata precisamente es esto, ¿no? de informar a la población de cuándo acudir con un especialista. Sí, eso es muy importante, como nos dice, a lo mejor no es tan común, pero está siendo más común de lo que antes era, entonces es importante nosotros saber desde cómo se llama hasta en qué momento hay que salir corriendo con el doctor. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nuevamente, éxito en este 2015 y yo le recuerdo, el teléfono está apareciendo en su pantalla y también en drjuanantonioramirez.com puede obtener más información. Eso, bueno, ya si no es una urgencia, pues de manera más tranquila puede acceder. Si es una urgencia, bueno, aparece el teléfono en pantalla y eso sí, pues de inmediato marcar por teléfono. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandro, gracias a todos.